Yo le aprecio mucho al cónsul general de México en Nueva York, Jorge Islas, que me haya aceptado esta llamada. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Joaquín, qué gusto saludarte, buenas tardes. Gracias. ¿Qué están haciendo en el consulado de Nueva York o de Puebla York, como se dice a veces, por el gran número de poblanos que viven allá? Correcto, fíjate Joaquín que estamos haciendo, tenemos varias actividades desplegadas en toda la circunscripción que incluye Nueva York, el norte de Nueva Jersey, que son 13 condados, el norte y todo Connecticut. Fundamentalmente estamos teniendo reuniones comunitarias en distintas localidades con todos los cónsules que tiene el consulado para decirle a la comunidad no se preocupen y no tengan miedo. No se preocupen y no tengan miedo porque no puede recurrir una autoridad migratoria sin una orden judicial que esté debidamente firmada por un juez. No pueden irrumpir en una casa si no tienen la autorización previa. Y no pueden de repente detenerte como quieren hacerlo, hacer pensar y pasar, de que por el color de tu piel o por el prototipo, fenotipo que tengas físico, te puedan detener. Eso es en contra de la Constitución y va contrario a un principio constitucional fundamental, que es el debido proceso de ley y el principio de legalidad. Entonces nosotros estamos fundamentalmente orientando a la comunidad, desplegando por todas nuestras plataformas de comunicación electrónica toda la información, sensibilizando sobre los temas en donde tenemos que tener mucha responsabilidad y sobre todo diciéndole a los paisanos qué tienen que hacer en una circunstancia determinada, con la familia, con ellos mismos, y que inmediatamente nos hablen, porque nosotros hemos tenido desplegado todo el tiempo un grupo de abogados listos para acudir en su auxilio y en su representación. Ahora, Jorge Islas, cónsul general de México en Nueva York, tú sabes cómo llegan los del ICE, ¿sí? A patadas se meten y a patadas se los llevan. Lamentablemente sí, y los tenemos, en muchos casos los tenemos identificados porque se graban, y ahí lo que tenemos que hacer, por supuesto, es dar parte a las propias autoridades, a los órganos internos de control, de responsabilidad, para que vean cómo están funcionando sus servidores públicos. Y créeme, Joaquín, que tampoco se pueden eximir de la ley. En donde ellos cometan una arbitrariedad, nosotros los vamos a estar denunciando, y me parece que es un remedio interno con propias instrumentos legales que tiene su propio sistema norteamericano para hacer esas denuncias, porque no están habilitados para hacerlo, Joaquín. Ellos no pueden traspasar los umbrales de lo que la ley le da a una persona migrante no documentada. Sí, el hecho de estar de manera irregular en Estados Unidos no quiere decir que no tienes derechos humanos. Sí, pero tú ves luego esos de la migra, te repito, los del ICE, ¿sí? A ellos los derechos humanos les valen un pito. Ellos van, violan la ley, violan la norma, incluso golpean, ¿sí? Separan familias y se llevan a quien quieren. Sí, sin duda, tenemos conocimiento de estas acciones, como te repito, que nos parece que son total y absolutamente deleznables, contrarias a lo que la ley les mandata para que actúen. ¿Sí? Y en estos casos también estaremos muy atentos para hacer las denuncias correspondientes, presentar todos los procedimientos de responsabilidades, porque claramente transgreden derechos y lastiman dignidades, aparte que separan familias. Ahora, ¿cuántos mexicanos hay en esta zona que me dices del estado de Nueva York, estos 14 condados del norte y en Connecticut? Mira, Joaquín, el último censo, que es el del 2010, que está por vencer, porque el próximo año ya tendremos nuevo censo en esta región y en todo Estados Unidos, dice que en promedio deben de ser 750,000. Nuestros cálculos en proyección nos dice que son cerca de 1,200,000, 1,250,000 mexicanos en esta región. Ahora, ¿cómo proteger a 1,250,000 mexicanos del logro que es Trump? Bueno, dándoles mucha información. Sobre la base de tener amplia información es como tú puedes tomar decisiones con mayor conocimiento de causa. Es lo que hemos estado haciendo de manera preventiva, generando talleres, sensibilizando y concientizando a toda la diáspora de los apremios y de los eventuales retos que se pudieran presentar ante esta circunstancia, y obviamente teniendo un equipo de abogados desplegado a lo largo de toda la circunscripción para poder apoyarlos en un momento necesario ante las instancias jurisdiccionales o administrativas, dependiendo del caso que se presente, para defenderlos con la mayor contundencia posible. Decía Jorge Castañeda hace poco que la diferencia entre ir a la cárcel, ser deportado y permanecer en Estados Unidos muchas veces es un abogado. Eso, estoy de acuerdo con él, y también es muy importante decir, el sistema norteamericano, Joaquín,
se da sobre la base de precedentes. Entonces, el hecho de que podamos defender a un paisano de manera ejemplar marcaría un precedente, y con eso se abre una sombrilla porque protegemos a otros paisanos para futuras ocasiones, dado que son casos muy similares. Y a eso le estamos apostando, a lo que se llama litigio estratégico, a fin de ir generando nuevos precedentes para establecer nuevos medios de defensa y establecer pues precedentes que le den más justicia y seguridad a los paisanos que están avecindados en la región. Sí, porque lo que se está manejando es el temor. Los mexicanos, que yo conozco y conozco muy bien el tema, perdón que lo diga Jorge, viven en el miedo, viven en la angustia, viven en el terror, viven en las sombras, viven en la inseguridad, en la incertidumbre, y así no se puede vivir. Cierto, viven en la zozobra, lo he percibido porque he estado saliendo estos días, he estado yendo a las comunidades en donde hay grupos de mexicanos, importantes grupos de mexicanos por número, y por supuesto que sí percibo que hay zozobra, que hay temor, que hay cierta incertidumbre, y claramente el mensaje es decirles, no tienen por qué estar así, vamos a echarnos para adelante. Por supuesto que no es grato vivir en esta condición y en esta circunstancia, pero en la medida en que estemos organizados, en la medida en que ustedes estén informados, tomamos mejores decisiones, y por supuesto nos dan nosotros como consulado la oportunidad de poder defenderlos cuando nos enteran en dónde están y cómo fue que se inició su proceso. Ahí está la diferencia, Joaquín. Te tardas un día más, no dices adecuadamente en el inicio del proceso lo que sucedió, y ahí se te puede caer el juicio. Ahora, sería bueno, esta idea la tengo hace mucho tiempo, ya son muy baratas estas como videocámaras de seguridad, pues que se organizaran las comunidades para vigilarse unos a otros colocando esas pequeñas videocámaras, pues no sé, en sus pobres casas, algunos sí, porque luego viven hacinados en un cuarto. Sí, en Saratoga lamentablemente las condiciones de cómo viven los paisanos son terriblemente tristes, indignantes, y en muchos lugares que son rurales, totalmente rurales, no llegan ni siquiera al internet. Sí. Pero en las zonas que son urbanas o semiurbanas, por supuesto que podría ser una alternativa. Lo que hemos desplegado a través de los consulados, y aquí concretamente el consulado de Nueva York, es tener una app. Muchos de los paisanos tienen teléfonos inteligentes, y con eso pues se están dando noticias en tiempo real para poder protegernos y comunicarnos sobre situaciones que fueran en tiempo real de emergencia. Bien, ¿qué vas a hacer? Empiezan las redadas ya, lo confirma Trump. Pues lo primero que tenemos que hacer, nosotros vamos a estar desplegados desde nuestro fin de semana empezó el miércoles, por eso salían distintas comunidades en donde hay buena cantidad de mexicanos, y decirles, bueno, si hubiera algo, lo primero es que nos tienen que informar para poder acudir a los centros de detención e inmediatamente iniciar las acciones legales para defender los derechos de los paisanos. Lo primero es tener información en dónde están y por qué los detuvieron, para iniciar inmediatamente las acciones que puedan contrarrestar ofensivas de esta naturaleza. Bien, pues Jorge, vamos a ver qué es lo que pasa y seguiremos en contacto el lunes, ¿te parece? Por favor, Joaquín, te lo aprecio muchísimo, y un saludo a tu auditorio. Sí, el lunes a ver qué pasó el fin de semana. Vamos a estar pendientes, Joaquín, muchas gracias. Venga, gracias Jorge, estés muy bien. Jorge Islas, cónsul general de México en Nueva York.